La expresión artística de Miguel Ángel durante el Renacimiento del siglo XV y XVI. El Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento cultural europeo que llegó a su apogeo en España en el siglo XVI. Junto con el barroco del siglo XVII, el Renacimiento produjo un esplendor en las artes y ciencias nunca igualado, lo que hoy conocemos como el siglo de oro. El Renacimiento se caracteriza por un renovado interés en el mundo grecolatino y, por ende, en el humanismo. Miguel Ángel y su participación en el Renacimiento. Heredero del gran arte de Florencia de los Médicis, Miguel Ángel alcanzó toda su gloria como artista con sus grandes creaciones para los papas de Roma, como los frescos de la Capilla Sixtina. Figura culminante del Renacimiento, reflejó en sus obras la crisis de una época que se deslizaba hacia las guerras de religión y la represión de la Contrarreforma. Tras la muerte de Lorenzo el Magnífico en 1492, Miguel Ángel huyó de Florencia y pasó por Venecia, instalándose después en Bolonia. Ahí esculpió diversas obras bajo la influencia de la labor de Jacopo della Quercia, pero en 1496 decidió partir hacia Roma, ciudad que había de verle triunfar. Allí inició una década de gran intensidad artística, después de la cual, con 30 años, sería acreditado como un artista de primera línea. Michelangelo Buonarroti es sin duda alguna uno de los mayores exponentes artísticos del Renacimiento italiano, junto a personajes tan renombrados como Leonardo da Vinci, Donatello o Botticelli. Reconcibió la manera de ser y pensar no solo del mundo del arte, sino también de toda la civilización europea. Las grandes creaciones de Miguel Ángel. La bóveda de la Capilla Sixtina. Como antes se mencionaba, la bóveda de la Capilla Sixtina se trata de uno de los mayores, más logrados y más famosos frescos de la historia. Conocido a lo largo y ancho de todo el planeta, su enorme complejidad resalta nada más entrar en la gigantesca sala de la capilla y alzar el rostro. Miguel Ángel decidió plasmar en dicha cúpula la completa narración del Génesis. Para ello, dividió el techo en secciones, simulando diferentes elementos arquitectónicos. Esos adornos hacen las veces de marcos para las diferentes escenas. De todos ellos, la creación de Adán. Debido a lo complicado de llevar a cabo tan inmensa labor y a la negativa del propio artista a tener ayudantes, le llevó varios años terminarla. La Piedad del Vaticano. Este conjunto escultórico también se halla en el Vaticano, en este caso en el interior de la basílica. En él aparece la Virgen María y Jesucristo en el momento en el que Él es bajado de la cruz y ella lo recoge entre sus brazos. La pieza es tan sumamente detallada que puede admirarse desde todos los puntos. El realismo de los rostros, así como los conseguidos pliegues del manto de la mujer, son espléndidos. La pieza se encuentra protegida tras una gruesa pared de vidrio con el fin de evitar posibles golpes y balas. Esto se debe al atentado que cometió contra ella un lunático en 1971. El David. Esta escultura de descomunales dimensiones supera los 5 metros de altura. Personifica de manera ideal al personaje bíblico del rey David instantes antes de lanzar la piedra al gigante Goliat. Es una de las figuras clave de la etapa renacentista, por lo que continúa siendo exhibida en la Galería de la Academia de Florencia. Moisés. Miguel Ángel fue el elegido para decorar el mausoleo dedicado a la memoria del Papa Julio II. Para ello, este virtuoso del mármol
eligió tallar la figura del profeta Moisés rodeada por otras 5 imágenes bíblicas. El rostro de este líder espiritual judío y cristiano aparece ornamentado con un par de cuernos sobre su cabeza. En realidad, debería portar 2 rayos de luz. Esto se debe a una errata sufrida en gran parte de las traducciones de los textos sagrados que se hicieron a partir de la lengua hebrea. Baco. En Florencia, la metrópoli adoptiva de este creador, se halla una talla tan mágica como el resto, pero lamentablemente algo menos conocida por el público general. Responde al nombre de Baco ya que simboliza la personalidad y estampa de dicha deidad clásica. En ella podemos verle en la piel de un hedonista hombre que alza su copa con la mano derecha a punto de beber. Madonna de Brujas. Fue realizada inmediatamente después que la Piedad del Vaticano, por encargo de unos mercaderes flamencos, los Mouscron. La Virgen y el Niño presentan parecido movimiento en las vestiduras con la citada Piedad, pero aquí el grupo adquiere una solemnidad plástica, debido a su verticalidad parecida a una arquitectura. El rostro de la Virgen es ovalado, de gran belleza clásica y queda enmarcado por las ondulaciones del velo. La batalla de los centauros está realizada en mármol de Carrara, donado por Lorenzo el Magnífico para su realización. Asancio Condivi resalta en su biografía sobre Miguel Ángel, que fue ejecutada poco antes de la defunción de Lorenzo hacia principios de 1492. El relieve representa la batalla entre los griegos y los centauros, y seguramente la idea se la sugirió un bronce de Bertoldo, imitando la batalla de un sarcófago romano y que se encontraba en aquel tiempo en el Palacio de los Medici. El juicio final. En 1535, el Papa Pablo III encargó al artista Miguel Ángel que pintara el fresco más grande jamás creado. El pontífice le indicó el tema que debía tratar, el juicio final, inspirado en el Apocalipsis de San Juan. El tema estaba relacionado con lo que había sucedido en la Iglesia en los años precedentes, la Reforma Protestante y el saqueo de Roma. Cuando se vio el resultado de la obra, el mural estuvo en el ojo del huracán por la polémica, ya que Miguel Ángel representó en él numerosos desnudos, lo que constituía un escándalo tratándose de un lugar de culto. El escándalo fue tan grande que Miguel Ángel fue acusado de herejía por la inmortalidad y obscenidad. Tondodoni. El Tondodoni, conocido también como la Sagrada Familia, se encuentra hoy en la Galería Uffizi, Florencia. Esta pintura al temple la pintó para Agnolo Doni, como regalo de bodas a su esposa Maddalena Strozzi. En primer plano está la Virgen con el Niño y detrás San José, de grandiosas proporciones y dinámicamente articulado. Llaman la atención las imágenes tratadas como esculturas dentro de una disposición circular de 120 centímetros de diámetro y con una composición en forma piramidal de las figuras principales. La base de línea triangular es la marcada por las piernas de la Virgen, colocada de rodillas, con la cabeza girada hacia la derecha, donde se encuentra el Niño sostenido por San José, con el cuerpo inclinado hacia la izquierda. Esta parte superior de la pintura, junto con la línea que marcaron los brazos, denota un movimiento en forma de espiral. Esclavo moribundo. Esclavo moribundo es una escultura de mármol blanco creada hacia 1513 por el escultor renacentista Miguel Ángel. Junto con otra del mismo autor, llamada Esclavo rebelde, se encuentra en el Museo del Louvre, en París. Tiene unas medidas de 229 centímetros de altura.
Al ser eliminadas estas obras para el monumento de Julio II, Miguel Ángel regaló esta escultura junto con la del esclavo rebelde en 1546 a Roberto Strozzi, el cual hizo transportar las esculturas a Francia en abril de 1550. Conclusiones. El Renacimiento fue una época de florecer nuevos frutos, como manifestaciones artísticas. Esta época fue muy importante ya que revolucionó al mundo del arte y su forma de verlo. Podemos decir que Miguel Ángel fue uno de los exponentes renacentistas más grandes de la historia, ya que a través de sus esculturas y pinturas pudimos aprender un poco de este maravilloso movimiento cultural.